Habitantes del municipio Libertador en Caracas, en la capital del país, protestaron hoy como rechazo al denominado Plan Ubica tu Casa, con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende realizar un censo inmobiliario. Aseguran que la iniciativa, liderada por colectivos maduristas, es una violación a la propiedad privada y busca quitarle su vivienda a quien esté fuera del país. Luis Laya, uno de nuestros periodistas, hizo el siguiente reporte. Hola, buenas tardes. En Venezuela denuncian la invasión de varios apartamentos. Hay consternación entre los vecinos, pues señalan que los dueños de los mismos están fuera del país desde al menos hace 3 meses. Han indicado que las autoridades que llegan a ocupar estos apartamentos señalan que esto los hace perder su vivienda, el estar fuera del país, mucho más si tienen algún tipo de beneficio internacional como un asilo político. Han señalado que han dejado en la calle a quienes ocupan estas viviendas en calidad de alquiler o por ser familiares de quienes son sus verdaderos dueños. Indican esto es una nueva violación a la ley. Dejan en vulnerabilidad a las familias. Ahí es donde vivo yo arriba con mis niños y cuando llegué también ya habían quitado la cerradura de mi apartamento. No importó que tuviera 2 niños, tampoco que no tuviera otro lugar a donde ir. Le dieron 48 horas para desalojar el apartamento de su cuñado porque se lo iban a entregar a otra familia. Es la historia de Luisana, una habitante del municipio Libertador de Caracas. Su cuñado se fue del país y le dejó su apartamento. El miércoles, una comisión que se identificó como la Junta Liquidadora de la Alcaldía Metropolitana la botó de su hogar. Se dieron cuenta que su cuñado había solicitado asilo en Estados Unidos. Mi cuñado sí tiene asilo político y ellos dicen que al tener asilo político ya ellos perdieron totalmente su vivienda y que no tienen derecho a su vivienda y que tiene que habitarlo otra persona que lo necesite. Vivir fuera de Venezuela te quita el derecho a la propiedad privada, así lo denuncian. 4 apartamentos de un mismo edificio fueron entregados a nuevas personas. Sus dueños originales viajaron fuera de Venezuela y los dejaron alquilados o vacíos. Como no tengo ningún poder ni nada, ella dice que eso es ilegal, pues ellos no están de acuerdo con eso. En el mismo edificio le quitaron su apartamento a Deliana. Había salido en la mañana y sus vecinos le avisaron. Cuando llegó al edificio ya no tenía casa, ella estaba alquilada. El abogado ya estaba dentro del apartamento con la reja aquí cerrada. Yo le solicité la entrada porque ella estaba dentro sola con un cerrajero cambiando el cilindro. Ni siquiera la dejaron sacar sus pertenencias, cambiaron las cerraduras y la dejaron en la calle. Y entonces sería un doble robo, porque van a robarse el apartamento y también se van a robar lo que está dentro. Esto se debería a un procedimiento iniciado cuando Juan Barreto estuvo al frente de la Alcaldía Metropolitana durante el gobierno de Hugo Chávez. Consistió en un conjunto de edificios que fueron censados para ser expropiados, lo que se hizo de forma parcial. Esto ha generado alarma en la población, aunque hasta el momento no han sido denunciados casos de forma masiva. Llegaron con un papel diciendo que los vecinos, las personas que se fueron al exterior y ya no viven allí, pierden el derecho a la propiedad sobre su apartamento. Eso es inaudito. Asimismo han exigido una solución no solamente para ellos, sino para también sus hijos. Muchos tienen niños menores de edad en esas viviendas y hoy han sido puestos en la calle sin ningún tipo de beneficio o respeto a la ley. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Y para profundizar sobre este tema, está con nosotros Elías Santana, él es coordinador de la plataforma micondominio.com y un hombre asociado siempre a las luchas comunitarias. Elías, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto compartir contigo desde Caracas, Idania. ¿Qué hay detrás, Elías, de este censo inmobiliario? ¿Para qué hacerlo en este momento? Bueno, el ministro de Planificación del equipo de Nicolás Maduro, Ricardo Menéndez, anunció hace pocos días la realización del 15º Censo Nacional, que corresponde, por cierto, al año 2021. En Venezuela los censos son cada 10 años, como en casi todos los países de Iberoamérica, y coinciden con años terminados en 0 o en 01. Correspondería en el año 21. ¿Por qué la premura? ¿Por qué anunciar en septiembre un censo que se realizaría en los próximos 3 meses cuando en cualquier país de Iberoamérica se sabe que organizar un censo es un proceso de varios años, la selección de los empadronadores y luego su entrenamiento y la preparación de la población? En este caso, el ministro ha anunciado que se va a hacer este mismo año. No mencionó al Instituto Nacional de Estadística, que es el ente con competencia en la materia, y dijo que los empadronadores van a ser miembros de las milicias
que es un ente que no está previsto en la Constitución venezolana, que es un ente paralelo a las Fuerzas Armadas, es paramilitar, y que el pasado fin de semana, en un evento en la ciudad de Maracaibo, en la capital del estado Zulia, recibieron 500.000 fusiles de parte del Ejecutivo Nacional. La pregunta es, ¿por qué ellos son los que van a tocar las puertas de los hogares venezolanos en barrios y en urbanizaciones para preguntar, para solicitar una información que es confidencial, que es privada, que uno estaría en disposición de dársela a un empadronador facultado y que cuente con la condición jurídica, con la condición legal para hacer esas preguntas y nos garantice la confidencialidad? El segundo sector que fue mencionado por el ministro Idania fueron los activistas de un partido político de reciente formación que se llama Somos Venezuela, que fue creado el año pasado para apoyar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro y que preside, a saber, la vicepresidenta de la República en funciones, es la presidenta de ese partido, del Cielogina Rodríguez. Y el tercer sector, el llamado Poder Popular, que son las denominadas VC, que son los comités locales de un partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. Entonces, esto ha causado mucha inquietud en la población venezolana porque ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas para venir a solicitar este tipo de información? Debo decir que un censo, Idania, en todos los países es la base fundamental, es la fotografía que permite definir políticas públicas. En Venezuela, no solamente el situado constitucional, la cantidad del dinero que el gobierno central le da a las regiones, sino también los circuitos electorales. Y allí podría estar una explicación de esta premura, de este apuro, porque constitucionalmente el año que viene toca hacer elecciones parlamentarias en Venezuela, el censo en el 21 y las elecciones parlamentarias en el año 20. Quizás haya una pretensión de hacer un censo apresurado con unos resultados previamente inducidos para modificar los circuitos electorales de acuerdo a las necesidades de determinada fuerza política. Pero además sería hecho, para poder tener esos resultados hechos a las medidas, tienen que ser activistas identificados con una determinada corriente política. Y por eso es que nos hemos dirigido al ministro y estamos preparando un encuentro nacional de juntas de condominio para dar una instrucción a la ciudadanía, una orientación, un estímulo a la ciudadanía de cómo reaccionar. En nuestro ordenamiento constitucional tenemos una figura que es la de la objeción de conciencia, que sería el recurso jurídico para objetar a ese funcionario, para decirle: usted no está cualificado, usted no está calificado, y nosotros, sin violencia y en el marco de la ley, no lo reconocemos, no le abrimos la puerta, no le vamos a responder su cuestionario. Claro, Elías, pero también hay mucho temor porque al ser un censo inmobiliario, pues hay quien piensa que también se quiere identificar aquellas viviendas que estén solas, cuyos propietarios o habitantes no estén en Venezuela, sino en el exterior. Y esto pareciera en el imaginario popular pues cobrar cada día más fuerza. Claro, claro que sí, pero es que hay razones, porque hay 5 millones de venezolanos que están fuera de nuestra frontera. Claro. O sea, no hay barrio, no hay urbanización en el país que no tenga viviendas desocupadas, o no hay viviendas en las que no haya 1, 2, 5, 4 habitantes menos. O sea que el censo puede arrojar una información que es privada, que es qué habitaciones en qué viviendas están libres o qué viviendas en este momento están desocupadas, que son, por cierto, propiedad privada. Pero podría haber la pretensión en un país en donde la palabra expropiación, en donde la palabra invasión está en boca de funcionarios gubernamentales, podría ser esa la intencionalidad de un censo realizado por estas personas que tendrían una marcada y definida vinculación con una fuerza política, con una pretensión gubernamental. Por eso la inquietud. Y creo, Idania, en Venezuela, en el año 2001, hubo una decisión gubernamental en el tema educativo que movilizó tremendamente a la sociedad venezolana, especialmente a la educación privada, en donde los padres y representantes que se iban a parar firmes en la puerta de los colegios para impedir la entrada de los denominados supervisores itinerantes. Afortunadamente, esa confrontación se ganó en los tribunales, en el Tribunal Supremo de Justicia, y la figura no prosperó. Siento, Idania, con mi experiencia en la sociedad civil,
que en esta situación estamos viviendo un ambiente similar, pero con un componente. Ya no son los sectores medios que están reaccionando en contra de una decisión oficial, porque en los barrios de Venezuela también hay muchas viviendas desocupadas, también hay muchas habitaciones libres, porque si se han ido 5 millones de venezolanos, se han ido de los sectores populares y de la clase media. En este caso, el nivel de conflictividad sería muy alto, porque también en los sectores populares, en los llamados barrios venezolanos, habría una negativa a cooperar facilitando esta información. Lo hemos visto, pues lo vimos además en la nota de nuestro corresponsal Luis Laya. Ahora, Elías, ¿sabías tú, por ejemplo, que esto ya comenzó a hacerse? Es decir, ya hay sectores de Caracas donde se han presentado a hacer este censo y han pegado en las puertas un papel advirtiendo que no hay nadie y dando un plazo de 10 días para presentarse y comprobar que esa vivienda tiene propietario y que tiene inquilinos. Bueno, esa información, Idania, hay que constatarla, hay que comprobarla, y la sociedad civil venezolana tendría que reaccionar y movilizarse. ¿Qué hacer en una circunstancia como esta? En Venezuela los condominios de casas y de apartamentos están bastante bien organizados. De hecho, estamos a las puertas de una especie de convención, de un encuentro nacional de juntas de condominio que será el sábado 28 de septiembre, que por cierto, nuestros hermanos de Colombia y de cualquier otro país de Iberoamérica podrán ver a través de www.radiocomunidad.com, que será la plataforma en la que se transmitirá, porque allí vamos a dar una instrucción de cómo se reacciona, cómo las llamadas juntas de condominio pueden reaccionar ante este tipo de iniciativas de estos sectores. La sociedad venezolana creo que no va a permitir que se copen viviendas o habitaciones de las viviendas que puedan estar desocupadas. Ahora, yo te confirmo lo que te acabo de decir. De hecho, alguna imagen teníamos viendo el papel que se pone en las puertas. Pero yo lo vi de cerca, porque conozco a alguien donde pusieron este papel. Que no lo puedo mostrar en cámara porque evidentemente tienen temor de que eso incida en que vayan sobre ese apartamento. Eso ya comenzó. Los avisos están allí. Tienen 10 días para que el dueño se presente con las pruebas de que tiene propietario e inquilinos. Te digo, Idania, que el solo anuncio del ministro de Planificación ha generado una reacción en todo el territorio nacional, en todos los sectores socioeconómicos. Estamos a la espera de que el Ejecutivo Nacional dé información, aclare, porque desde la sociedad civil, y espero yo que haya también una reacción desde el mundo político, desde el mundo partidista venezolano y de otras instituciones, ya la ha habido desde los medios de comunicación que han mostrado mucho interés de cómo responder a una pretensión de esta naturaleza. Los ciudadanos de un país no están obligados a dar información sobre sus bienes, sobre sus propiedades, sobre su condición socioeconómica, sus niveles de salud o de escolaridad, a personas o a funcionarios que no se correspondan con el ente con competencia en la materia. Y eso creo yo que en toda Iberoamérica, en el planeta, se va a comprender cuál podría ser la reacción de la sociedad venezolana frente a esta pretensión. Quiero darle las gracias a Elías Santana, coordinador de la plataforma micondominio.com, por estos minutos con nosotros. Gracias, Idania.